Bienvenidos. Os preguntaréis por qué os he reunido aquí hoy. Ha llegado a mis oídos el rumor de que apenas hay ensayos en internet de una de las mejores películas del cine español de los últimos años. Una de esas que dejan huella. De esas que hacen que recuperemos la fe en la industria, si es que alguna vez tuvimos fe. No creo que nadie más pueda hacer un ensayo a la altura. Ya sabéis lo que dicen. En este mundo solo hay una norma que tienes que seguir para no tener problemas. Si quieres que algo salga bien, tienes que hacerlo tú mismo. Así que poneos cómodos porque hoy hablamos de La Isla Mínima. La mayor estrella tiene 17. Carmen creo que tiene 15. Las mata, las descuartiza, las tira al río. Por eso solo apareció el piel. ¿De qué la conoces? De nada. Usted no sabe cómo se organizan aquí las cosas. Una película que fue aclamada en su día por público y por crítica y que arrasó en los premios Goya. Y el Goya es para La Isla Mínima. Llevándose 10 premios entre los que están mejor película, mejor guión, mejor dirección, mejor bla 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 bla. Y dada su influencia en cierta medida, inauguró un nuevo ciclo en la industria del cine español. Pero también es cierto que dada su naturaleza, su tono, su ambientación, la forma en la que narra la historia, puede ser una película un poco difícil de seguir o de entender en su totalidad. Puede que entiendas la trama, eso sí, pero por debajo fluye una metáfora cuyos puntos clave pueden pasar desapercibidos. Es muy cómplice. Pero eso está a punto de cambiar, así que haceos con un bol de palomitas y una buena bebida, es broma. Ya sé que la mitad estáis tirados en la cama y la otra mitad en el baño. Podéis quedaros ahí, porque hoy vamos a reunir todas las piezas del puzzle para hacernos con una visión más completa de esta intrincada película. Ah, por cierto, va a haber spoilers. La Isla Mínima es la historia de dos detectives que van a un pueblo de Sevilla a resolver la desaparición de unas adolescentes. Tiene lugar en septiembre de 1980, una fecha que es importante por las implicaciones sociales que tiene el contexto histórico de aquel año. Así que empecemos por aquí. Yo en 1980 aún no estaba pululando por el mundo, y creo que probablemente muchos de vosotros tampoco. Lo poco que conoce el público, y también hablo un poco por mí, es que en esa época aún se estaba asentando la democracia en España. Es el periodo conocido como Transición Española. Esto ya sí os suena, ¿eh? Que en principio abarca desde el fin de la dictadura con la muerte de Franco en 1975 españoles, Franco, hasta que se aprueba la Constitución Española en 1978. Esos 3 años. Pero en realidad podríamos afirmar, y también lo hacen algunos historiadores, que la democracia no se asienta definitivamente hasta después del golpe de Estado de Tejero en 1981, con lo cual son unos 6 años de transición moviditos, con tensiones. Y esto es uno de los temas fundamentales que quería reflejar Alberto Rodríguez con su película. Una película de suspense, ¿quién lo hizo? Una manera de poner un mecanismo en marcha para que el espectador no parase de hacerse preguntas hasta el final, pero que debajo de todo lo que latiera fuera un poco el momento político por el que estaba atravesando el país en el año 80. Quiere reflejar el ambiente de cambio y eso está ahí, se nota, se palpa. Pero la película no hace especial hincapié en el origen de las tensiones. Simplemente lo deja caer. Usted no sabe cómo se organizan aquí las cosas. Alberto también señala esto otro. Vimos 2 documentales sobre la transición que, están hechos en el año 81, con lo cual no tienen el filtro histórico de lo que pasó en la transición fue esto, sino que es un testimonio directo de lo que pasó. Es como la cara B de la versión oficial de la transición. Entonces, antes que nada, ¿cuál es la cara A? ¿Cuál es la versión oficial del Estado? Ha sido un parto feliz y sin cesárea. Sin revoluciones, sin claveles de abril, sin asalto a la Bastilla, la dictadura ha sido sustituida por una democracia. Un gran acuerdo parece haber unido a todos los españoles. El interés del gobierno por presentar la transición como un acontecimiento consensuado era evidente. En general, los actores políticos tenían voluntad de consenso, porque sabían que esa era la única manera de transformar España en un país democrático. Y es que aunque buena parte de la población anhelaba la democracia, el sector franquista se conjuraba para continuar con el régimen. La violencia fue inevitable y dio lugar a unas 600 muertes entre atentados de ETA, de extrema derecha y violencia policial. Ahora bien, la violencia en la transición se suele asociar principalmente a los atentados de ETA, y es cierto que ETA provocó cientos de muertes durante y después de la transición, pero según el historiador David Ballester, solo la violencia policial causó 134 muertes. Y es que a pesar de que la imagen que se quería dar era de consenso, en realidad había muchas tensiones. El documental que menciona Alberto no se os puede dejar solos, así lo demuestra. Se ha demostrado la
práctica que la única forma ha sido luchar los trabajadores, luchando contra la continuación del franquismo. Que aunque haya muerto el perro, la rabia continúa. No ha muerto, no ha muerto. Todavía no ha muerto. Le falta todavía mucho. Tiene bastantes raíces metidas dentro. Yo soy franquista 100%. Y lo que nos hace falta en España es otro Franco. Defendemos España, vencimos y venceremos, tenemos fe en Dios, sabemos que tenemos que pasar este baño de sangre, pero el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará. Como veis, este hombre sabía lo que había, el franquismo seguía en pie y las tensiones desembocaron en el intento de golpe de estado de Tejero en 1981. ¡Quiete todo el mundo! Que por suerte fracasó, pero en la España de la transición no solo había tensiones por razones políticas, los problemas económicos alcanzaban a muchos sectores sociales. Y hay familias que viven en chabolas. Se van a cargar las empresas pequeñas, es que no hay ya bastante paro. Hay más parador de 20 años que personas de 40 años. Están reivindicando que se ponga demotadora, porque eso crearía puestos de trabajo. ¿Qué pasa? Que la UCD, el gobierno de la UCD, no le da la gana. Son los mismos lobos, los pagan con distintos colores. Ha sido la policía que ha aprendido. La policía lo cogen a uno y sale por otro lado, a ver si me entiende. Hay una incongruencia, más libertad en el Parlamento, más libertad en la calle, pero igual o menos libertad todavía dentro de las empresas. Esto no es democracia, esto es un tránsito absurdo. Porque precisamente seguimos, como decía aquí, con las mismas mermas que teníamos antes o quizás más. Y efectivamente todo esto está en la película, desde los jornaleros en huelga hasta las jóvenes que se quieren ir fuera a buscar trabajo. Cualquier sitio mejor que este. Total, que a pesar de que la Constitución del 78 había sido aprobada y España amanecía sobre el papel como una democracia, las ideas fascistas, el caciquismo, la corrupción propias de la dictadura, así como los problemas sociales, seguían muy presentes en el sistema político y social. Y sabiendo esto ya podemos entrar de lleno en la película. La fecha es 1980, un año antes del golpe de estado. Ya os imagináis cómo están las cosas, aunque no se haga ningún resumen del contexto histórico en la película. A diferencia de su anterior cinta, Grupo 7, Alberto Rodríguez no incluye aquí imágenes de la época para sumergir al espectador en la historia. Lo que hace en cambio es iniciar con planos cenitales, realizados por el fotógrafo Héctor Garrido en las marismas del Guadalquivir, que sumergen al espectador desde la primera imagen en un espacio de carácter enigmático y un tanto siniestro, diría yo. Mal rollito. Dos detectives llegan de noche, durante las fiestas del pueblo, y se alojan en un hotel en cuya habitación hay una cruz con fotografías de Franco, Hitler, Mussolini y Salazar. Este último, para quien no lo sepa, fue dictador de Portugal. Y lo primero que le dice Juan a Pedro es lo siguiente. ¿Tu nuevo país? Lo dice de forma burlesca porque sabe, al igual que su compañero, que aunque España ya es una democracia, aún falta mucho para salir de las dinámicas de la dictadura. ¡Franco! 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 En la que entendemos que Juan se sentía como un pez en el agua. Pedro, por el contrario, es un hombre comprometido con la democracia y la justicia, y así lo demuestra quitando la cruz y las fotos de los dictadores y enfrentándose después a los dos guardias civiles cuando estos le quitan importancia a la desaparición de las dos adolescentes que los detectives han ido a buscar. Tienen fama. Pero siempre habían vuelto a dormir, nunca habían estado tanto tiempo fuera. ¿Fama de qué? Fama, usted sabe. No lo sé. ¿Les gusta pasárselo bien? A usted no. Me encantan estos personajes que ponen en su sitio a los demás. En la siguiente escena se terminan de perfilar los personajes y se deja caer el contexto que, ahora que tenemos un entendimiento más claro de la época, cae con mucha más fuerza. La escena no tiene ningún desperdicio. No era momento de criticar a los militares. La razón de que diga esto es que ambos han sido enviados a Sevilla desde Madrid como castigo impuesto por sus superiores. En el caso de Pedro, la razón es una carta que publicó en un periódico criticando a un militar fascista, algo de lo que no se arrepiente a pesar de que le ha costado que le envíen a las marismas del Guadalquivir lejos de su mujer. Yo solo escribí una carta al periódico, eso no es un delito. Este país no es democrático, no está acostumbrado. ¿Y qué hacemos? ¿Lo dejamos como estaba? La razón de que Juan esté allí no la sabemos exactamente, pero Pedro deja caer que sabe algo de su naturaleza corrupta, así que podríamos sospechar que tiene algo que ver con eso, aunque Juan diga lo contrario. Para mí esto no es un castigo, yo no quiero ser un héroe. Lo tuyo es sacarle dinero a putas y a bares.
¿Quién te ha dicho eso? Y con esto quedan establecidas las posturas de los dos protagonistas que intentan ser un reflejo de las dos Españas, la de la nueva democracia y la de la acabada dictadura. Algo que además se pone de relieve con algunas escenas metafóricas que no tienen ningún impacto en el desarrollo de la trama, ni constituyen tramas secundarias en sí mismas, pero que arrojan luz sobre los personajes. Estas son, en el caso de Pedro, las llamadas que hace a su mujer, en la que planean su futuro y se da a entender que van a tener un hijo. ¿Tú cómo estás? ¿Has vuelto a vomitar? Es decir, que tienen un futuro próspero y lleno de vida por delante, como en la España demócrata. Y por la parte de Juan se nos presenta un personaje que parece que tiene alguna enfermedad terminal porque cuando va a mear le sale sangre. Tiene alucinaciones y se desmaya. El significado de la aparición onírica del pájaro no lo sé ni yo, aunque he leído varias interpretaciones que me parecen igual de válidas, como que los pájaros simbolizan la libertad de España y por eso aparece justo cuando Juan agoniza. O que los pájaros representan a sus víctimas, porque como dicen al final de la película, cuando era un policía franquista, a él le llamaban el Cuervo. Le llamaban el Cuervo. Joder, se me ha ido la luz otra vez. Lo que sí está más claro son las palabras que le dedica la vidente. Lo de usted sí lo vi. Los muertos le están esperando. Ya queda poco. Venga, un beso. ¿Se referirá acaso a los dictadores muertos que aparecían en las fotos de la cruz? Esta es una película de caza al asesino, y si hay un asesino, también tiene que haber víctimas. Poco después de que llegasen los detectives al pueblo, unos cazadores encuentran los cadáveres de las adolescentes desaparecidas. El forense, en una primera valoración, confirma que tienen signos de violencia que indican abusos, tortura y asesinato. Pedro se queda en absoluto shock. Juan, en cambio, es capaz de mantener la compostura y se hace cargo de la situación por los dos. Así es como la dinámica de los dos policías comienza a dar pasos hacia adelante. A pesar de que son ideológicamente opuestos, a la hora de encarar problemas se dan cierto apoyo. Y antes de irse, el juez les dirige estas palabras. Me gustaría que lo llevasen con la mayor discreción y que lo solucionen lo antes posible. Prometo recompensarles. La cosecha empieza muy pronto y no podemos perderla. Suficiente revuelo tenemos ya con la huelga. Esto lo dice un juez. En la película no se menciona en ningún momento el cargo de este personaje, aunque sabemos que tiene que ser alguien importante porque le está dando órdenes a los dos policías. Pero en el guión sí podemos ver que se trata del juez Andrade. El hecho de que a un juez le preocupe más perder la cosecha debido a la huelga de jornaleros que resolver un asesinato y atrapar a un asesino en serie nos habla mucho del caciquismo todavía imperante en la región, donde quien manda realmente es el patrón. De aquí en adelante se despliega frente a los detectives un crimen espeluznante con un aluvión de referencias a uno de los crímenes más siniestros y tristemente mediáticos en España desde que hay democracia, que no es otro que el crimen de Alcácer, que fue el secuestro y asesinato de 3 adolescentes en 1992. Los guionistas se valieron de este crimen real como inspiración para el crimen de la película, y esto lo sabemos por la cantidad de referencias y similitudes. Los cadáveres del crimen de Alcácer fueron encontrados por 2 apicultores locales. Algo les llamó la atención. Una franja de tierra removida cubierta de matorrales secos. Dice, oye, mira lo que hay aquí. Digo, ¿eso es un reloj? Dice, sí. Entré por aquí, allá, y yo digo, tienes razón, me cago en 10, eso es una mano. En la película son encontradas por 2 cazadores locales. Bernardo, ven aquí. En ambos casos se trata de chicas adolescentes y las desapariciones también suceden en un contexto de fiesta. En el crimen de Alcácer las chicas iban a una discoteca, en La Isla Mínima sucede durante las fiestas del pueblo. La película también introduce un elemento clave del crimen de Alcácer, que es el coche blanco al que se suben las víctimas tras hacer autostop en el lugar en el que son vistas por última vez. Fueron vistas con vida por última vez el pasado 13 de noviembre. Aquel día un coche blanco las recogió en esta gasolinera. ¿Dónde lo dejasteis? En la carretera, a la salida del pueblo. Esa noche se volvieron andando de la feria y una vecina del pueblo vio cómo se montaban en un coche. ¿Qué coche era? Un Dian-6 blanco. Los crímenes, en ambos casos, suceden en una casa abandonada lejos de la población. Para llegar al barranco de la Romana hace falta conocer bien el camino. Una pista de tierra en malas condiciones conduce a este paraje montañoso y solitario a 50 kilómetros de Valencia. Y en ambos casos las violencias, que no voy a detallar, son similares. Y la película desarrolla un elemento que se quedó en teoría conspiranoica en el crimen de Alcácer, que fue el hallazgo de un pelo cano que no pertenecía a ninguno de los 2 asesinos. Y por lo tanto, algunas hipótesis indicaban que debía haber una tercera persona de mayor edad implicada en los asesinatos. Teorías que nunca llevaron a ningún sitio. En La Isla Mínima recogen ese testigo y dejan caer la sombra de la sospecha, aunque más que sombra es una gran certeza, como veremos después, de que el patrón del pueblo, que es quien da trabajo a todos los jornaleros, está directamente implicado en los crímenes. El hecho de
de que se hayan usado referencias a este crimen para perfilar el crimen de la película, afianza el tono siniestro que ya se estaba construyendo desde el comienzo del film. El hilo de pruebas que siguen los protagonistas es absolutamente coherente, pero también es cierto que a veces es tan sutil que junto a una puesta en escena tan sobria y junto a unos personajes que hablan tan poco porque se llevan mal entre ellos, puede ser difícil de seguir. Así que vamos a verlo punto por punto. Antes de encontrar los cuerpos, los detectives dan con varias pistas. En casa de las niñas encuentran un panfleto de trabajo y la madre les da secretamente un sobre con unos negativos que encontró medio quemados y que son de carácter sexual. Por otra parte, tras hablar con las compañeras de clase y con la mujer que vive al final del pueblo, descubren que se subieron en un coche antes de desaparecer para siempre. La vidente que pide hablar con ellos les indica un lugar donde aparece el bolso de una de las adolescentes. Hasta aquí, todas las pistas aparecen de forma aislada. Tras encontrar los cadáveres empezamos a ver pistas encadenadas que llevan unas a otras. Todo parte del vecino que habla con ellos y les revela la clave del caso. Su novia y otra chica también fueron asesinados en el pasado, así que estarían tras la pista de un asesino en serie. Era mi novia Beatriz. La mató él. Y también mató a Adela. Este personaje menciona dos víctimas más con las que nadie contaba hasta ahora. Una porque la policía consideró su muerte como un suicidio, aunque el novio no. Nadie se suicida con una maleta. Y la otra simplemente porque se fue, aunque también sueltan una miga de pan que se va a ir repitiendo en los casos de todas las víctimas. Todas habían conseguido trabajo, presuntamente en la Costa del Sol. Me dijo que iba a volver. ¿Volver de dónde? De la Costa del Sol. Había conseguido un trabajo. Tras esto aparece una escena eliminada en la que los detectives preguntan a la Guardia Civil por la chica que presuntamente se marchó. Pedro dice ¿quién es Adela? A lo que el Guardia Civil contesta una que quería marcharse y se marchó. Quizás mantener esta escena habría sido útil para ubicar la acción porque el paso del interrogatorio al vecino a las siguientes escenas es un poco confuso porque nunca se especifica a dónde están yendo los detectives. Esos sitios no vienen en el mapa, no sabemos dónde están. O tal vez un elemento común, como que hubiesen apuntado los nombres de las dos chicas en un trozo de papel, ya hubiese bastado para ubicar la acción, pero no hay nada de eso en la película. Que tampoco es tan difícil de entender, pero creo que este es uno de esos momentos donde el espectador puede perder el hilo o desconectar momentáneamente. Los detectives van al archivo del juzgado y sacan los documentos de la chica que presuntamente se suicidó y encuentran el mismo panfleto de oferta de trabajo que tenían en su casa las dos adolescentes muertas. Así que con ayuda de un cazador de la zona van a la casa de su familia, que ahora está abandonada. Dentro encuentran una foto de esta chica y las otras dos víctimas con Kini, un personaje que ya ha sido nombrado. El Kini. ¿Qué pasa? Que ha venido un novio de esta. Y después, aunque no lo dicen, van a ver a la familia de la chica que presuntamente se fue del pueblo a buscar un futuro mejor, pero que según el vecino también fue asesinada. Y descubren que también quería irse a buscar trabajo y que también fue novia de Kini. Mi nieta estaba muy triste desde que el Kini la dejó. Así que dada la suma de coincidencias, siguen el rastro de Kini. Este va al instituto a buscar a su nueva novia y luego se van juntos a una casa abandonada en el campo. Mientras los detectives vigilan, sucede esto. Esto como poco es extraño. Escuchamos la puerta cerrarse pero no abrirse. Con lo que da la sensación de que Kini ha entrado en el coche por arte de magia. Siendo benevolentes, podríamos convencernos a nosotros mismos que era una forma subjetiva de narrar la acción desde el punto de vista de los protagonistas que se estaban quedando fritos. Pero ni nosotros somos benevolentes, ni ellos se estaban quedando fritos. Esta escena, simplemente con el sonido de la puerta abriéndose, habría sido mucho más coherente. Después de darle de hostias, Toma democracia. interrogan a Kini y este no suelta prenda. ¿De qué la conoces? De nada. E incluso miente diciendo que no conocía a ninguna víctima. ¿Y qué haces en la foto? ¡Tengo amnesia! Además tiene el mismo tatuaje en la muñeca que el chico de las fotos de las adolescentes, por lo que se convierte en el principal sospechoso. Por otra parte, Pedro lleva los negativos al periodista para pedirle que averigüe información valiosa que les lleve a la persona que realizó las fotografías de las chicas. A partir de aquí los protagonistas, a falta de más pruebas, están en un callejón sin salida. Pero entonces aparecen más actores en escena. La madre de las adolescentes avisa a los detectives de que su marido tenía la cartilla de ahorro de las niñas escondida en su coche. Y él acaba confesándoles que le debe dinero a los traficantes de droga del Guadalquivir, lo que lleva a que tal vez pudieron matar a las niñas en venganza. Así que en realidad ahora tienen dos líneas de investigación, los traficantes y Kini. Pedro se va con la Guardia Civil a registrar los barcos del río, mientras que Juan sigue a Kini.
y siguiendo a Kini ve que este entra con su nueva novia en una casa en alquiler en medio del campo, y poco después de que entren ve la silueta de un hombre elegante con sombrero que entra detrás de ellos. Y nada más después de ver esto... Bueno gente, pues estaba editando aquí el vídeo y voy más o menos por la mitad, llevo unos 20 minutos y falta otra mitad, así que voy a dividir este vídeo en dos partes y terminar aquí con este cliffhanger por todo lo alto. En el próximo vídeo hablaremos de la otra mitad de la película, referencias, qué diferencia esta película de otras del mismo género y otras muchas cosas que ya veréis. Así que nada, gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.